Bueno, buenos días, muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien de salud, ustedes y todos sus familiares. Entonces voy a explicarles en qué consiste el método. Después de que termine la explicación, lo que voy a es a sugerirles un trabajo. La idea es que de aquí al lunes ya esté en la plataforma del trabajo. Vamos a ver entonces cómo nos va. Voy a compartirles la explicación de lo que es el método. Entonces, ustedes cumplieron hasta el día de hoy, prácticamente el día de hoy, tenían plazo de enviar las preguntas del taller. Sí, espere, yo reviso cuántas preguntas eran del taller. Tengo 10, parece ser que solo eran 11 preguntas. Bueno, igual ahorita ese no es el caso es el siguiente, el método. Entonces, ¿qué es el método? La idea es poder encontrarle como sentido a la guía. El método simplemente y llanamente termina siendo una vía de acceso, ¿sí? Una vía de acceso al conocimiento. Conocimiento. Eso es lo que nos interesa. Es decir, ¿cómo hacemos para conocer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vía que nosotros utilizamos para conocer? Entonces es un paso y otro paso que conforman un proceso, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ya listo el proceso, el cual vamos a trabajar, vamos a realizar una intervención a una realidad y a un problema. Entonces, entre otras cosas, un problema cotidiano, un problema de nuestra casa, por ejemplo, bueno, un problema de los hogares hoy en día, que no hay comida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el paso para solucionar ese problema? ¿Cuál es el camino que debe tomar esa persona para solucionar ese problema que es real y que lo está afectando? Listo, eso es lo que se conoce en general sobre método. Ahora, en cuanto a filosofía, el método es el procedimiento que se sigue para la búsqueda de la verdad y también para transmitir esos conocimientos. Pero termina siendo, entre otras cosas, cómo hacemos para solucionar esos problemas, ¿sí? Filosóficamente, cómo pensamos nosotros, qué necesitamos conocer para solucionar esa realidad, esos problemas que se nos presentan, ¿sí? Entonces, se tiene en cuenta unas normas establecidas, que es de las que convive la sociedad, no pasar por encima del otro y todas las otras cosas que entre nosotros conocemos o conocemos como leyes y aplicación de convivencia. Bueno, eh, el método, el método tiene dos elementos fundamentales, un rigor lógico y un empleo de razonamiento. ¿Qué es el rigor lógico? Lógico, o sea, la lógica de las cosas es que por entender a solucionar el problema del hambre de la señora o del hambre de la familia, por lógica, tenemos que saciar esa necesidad, pero a través de eso también tenemos que cumplir con unas normas, no, por ejemplo, no robar, ¿cierto? Sería una de las cosas más cotidianas que se podría decir acá. No robar para poder llevar comida a la casa, lo normal, ¿sí? Lo normal sería trabajar. Eso es un proceso, ese es el rigor lógico. Pero el razonamiento nos habla de que existen muy pocas posibilidades para hacerlo. ¿Por qué pocas posibilidades? Porque el mismo Estado no está generando la posibilidad de tener empleo. Entonces, el análisis metodológico que se da acá es que se tienen dos elementos, ¿sí? Un rigor lógico y un empleo de razonamiento que no nos permite a nosotros llevar a cabo, saciar ese problema real que se nos está presentando. Entonces, el método nos lleva a analizar la lógica de las cosas y nuestra mente bajo el conocimiento. Entonces, ahora vamos a ver unas clases de métodos. El primer método que presenta la guía de trabajo es este. Y recuerde entonces, volvemos otra vez a lo que es propiamente la filosofía. Entonces, eh, Sócrates, primer filósofo que comenzó a hablar de método, ¿cierto? Entonces hablaba de la mayéutica, Sócrates, no voy a colocar los nombres porque vea esa letra tan fea que se me da así. Sócrates bajo la mayéutica, que era un instrumento utilizado por él para darle a la persona a la que se está interrogando, porque se hacía por medio de preguntas.
Entonces se daba cuenta, hacerle caer a la persona de que sí sabía. Entonces yo podría ponerme a hablarles a ustedes de esta cartilla y empezarles, de esta cartilla, no, de esta guía, empezarles a preguntar, preguntar, preguntar y, hacer, y a través de las preguntas llevarlos a que ustedes sí conocen sobre eso, ¿sí? O sea, sí conocen, entre otras cosas, lo que es el método, pero eso se hace a través de preguntas, ¿sí? Haciendo un poquito como que yo soy el ignorante, que no me la sé y que usted, como ya leyó la cartilla, ya leyó la guía, entonces tiene la posibilidad de darme la definición como tal de qué es el método. Ese es el método utilizado, la mayéutica, por Sócrates. Este método de definición universal a partir de hipótesis, ese era utilizado especialmente por Platón. Platón, discípulo de Sócrates, ¿cierto? ¿Qué hacía Platón? Pero estas ideas de definición de las cosas universales, ¿sí? Más que todo era a lo que se conoce como lo que es una idea. No, es mejor como con la mano. Una idea. ¿Qué es una idea? Tengo la idea de solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? El hambre, ¿cierto? Entonces planteo hipótesis, generar empleo, planteo hipótesis, asociarnos, planteo hipótesis. O sea, todo tiene lo que estoy haciendo yo. En ese momento que me detengo yo, crear una empresa, ese que me está invitando a mí, ese es el método universal utilizado por Platón, que son la lluvia de ideas. ¿Sí? La lluvia de ideas para solucionar el problema del hambre. Estamos utilizando un camino para solucionar un problema cotidiano que se está dando, que es el hambre, a través de una metodología filosófica. El otro método, el que es obtener el conocimiento a causa por medio de la deducción, este es de Edmund Husserl. Edmund Husserl, el conocimiento de las causas, es que hay que conocer qué es lo que causa el hambre y atacar. Atacar en esa medida no es atacar a quien le está dando hambre, sino solucionarle el problema. Las causas que están dando el hambre en nuestro país, ¿sí? Obtener ese conocimiento de este método utilizado por Edmund Husserl lleva a que conozcamos las causas del problema como tal, en este caso el hambre, y buscarle una solución. ¿Mm? El otro método, este que está acá, que es el método cartesiano, ¿sí? De Descartes, René Descartes, entonces habla de la duda. ¿Cómo así qué es la duda? Pues es dudar de todo. Es dudar de que sí, será que sí tienen hambre. Es ese método que le dice voy a investigar si realmente los que tienen las toallitas rojas en este momento en sus casas realmente tienen hambre y de esa forma pues buscarle solución a eso. O no lo llevemos tan a fondo en ese método cartesiano al dudar si es el hambre como tal, sino las cosas que estamos dando como solución sí serán la forma de satisfacer las necesidades de esas familias. ¿Será que los subsidios de familias en acción del Estado? ¿Será que los subsidios a las tasas de interés? ¿Será que todo eso? O sea, eso es como dudar de que eso esté funcionando. Cuando dudamos de que eso esté funcionando, pues nos damos cuenta de que efectivamente se encontró solución al problema. Listo. Eh, el método, otro método, el método de la razón. Este método de la razón, este es de Immanuel Kant. La razón es muy parecido a este del empleo del razonamiento, del elemento que les hablé aquí a este lado. Pero entonces el método de la razón y se fundamenta en el análisis de condiciones a priori, o sea, las condiciones más necesarias en el momento de solucionar el problema. ¿Cuál es el problema que traemos desde arriba? El problema del hambre. Entonces, a priori hay que quitarle el hambre a las personas. Entonces, si un niño tiene hambre, una familia, su mamá, padre, hijo, le quitamos el hambre a los niños y así sucesivamente tratamos de buscar solución más adelante. Entonces, el uso de la razón es primero distinguir cuáles son las causas, muy parecido a este de acá de Aristóteles, este de acá de Aristóteles, este es de Aristóteles, es de la deducción, eh, perdón, acá me equivoqué, este no es de Edmund Husserl, este es de Aristóteles, este método de acá, el de obtener de las causas de Aristóteles, muy parecido acá, se junta con Immanuel Kant al utilizar la razón para solucionar los problemas, las causas inmediatas, las causas a priori para darle solución a el hambre. ¿Listo? Este sí, el que está aquí abajo sí es el de Edmund Husserl. Entonces acá, entonces retomamos Sócrates, Platón, Aristóteles, eh,
el de la duda metódica René Descartes, el de la razón Immanuel Kant y ahora el de el método fenomenológico, así Edmund Husserl. Por eso entonces, este Edmund Husserl dice, ¿cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno real? O sea, ¿cuáles son los fenómenos que se mueven a la luz del hambre? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Qué consecuencias trae para ello? Causas y consecuencias de eso. Esta fenomenología de Edmund Husserl no solamente habla del hecho como tal, sino también de las acciones naturales. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta también esta metodología. El texto también habla de otros métodos, ya aquí a este lado se los voy a empezar a explicar. Voy a correr la hojita, listo. Subamos un poquito para poder, listo, ahí, listo. Entonces, eh, estos otros métodos de al trascendental, analítico, lingüístico, hermenéutico, empírico, racional, el empirista, listo. Entonces empezamos con este trascendental, tiene que ver también con el uso de la razón, dar razón a la situación como tal, también es de Immanuel Kant. ¿Listo? Este, esto ya, bueno, entonces olvidémonos en un momento del hambre. Vamos a hablar de ya lo que es el método para llegar al conocimiento. Ya sabe que teníamos un problema planteado y llegamos acá al método fenomenológico con Edmund Husserl y le buscamos una solución, ¿cierto? Ahora vámonos al método hacia el conocimiento, cómo conocemos nosotros. Entonces, eh, esta analítica trascendental. Esta analítica trascendental es por medio de la razón. Hay que analizar el sentido de lo que se dice, ¿sí? Si es razonable. O sea, eso es cuando usted tiene una conversación con su amigo y usted dice, pero este man, ¿qué le está pasando? ¿Está loco? ¿Se salió de casillas? O como en otros términos pueden usar ahí, está borracho, ¿cierto? Para no ir más allá. Entonces, no tiene razón, o sea, no tiene razón en lo que está diciendo. Usted tiene toda la razón para llevarlo a nuestro lenguaje. Hablando del lenguaje, pasamos al analítico lingüístico. Es analizar cada una de las palabras que dicen las personas, ¿sí? Y encontrarle ese sentido a esas palabras. La palabra, el lenguaje como tal, el lenguaje, o sea, el significado de una palabra, por ejemplo, bastardo, o por ejemplo, pedófilo, o por ese significado, el análisis lingüístico y en el momento en que se está usando. El otro método es el hermenéutico. El hermenéutico tiene que ver mucho con el lingüístico. Son separados en que este habla del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje de las palabras como tal, lenguaje, y este hermenéutico es el significado de la palabra, ¿sí? El significado propiamente de las palabras. Estas son palabras escritas así simplemente por decirlas, si esto es realmente lo que se quiere decir. Ir al fondo de lo que se está diciendo, para ser más claro, ir al fondo de lo que se está diciendo. Es decir, como ven, entre otras cosas, estoy hablando por hablar, acá analítico lingüístico, y acá estoy hablando para que me entiendan en hermenéutico, ¿sí? Heidegger entonces hablaba de eso, a la utilización del lenguaje como tal para dar una explicación hacia las cosas. Otro método es el empírico racionalista, ¿sí? Ese empírico, recuerden que es un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, ¿sí? Pero acá la combinación es que esa experiencia termina siendo una realidad, o sea, algo que realmente se hace. Ahí aparecen los sentidos y aparecen el entender. Claro, entonces yo pude haber estudiado en una normal superior y el primer día cuando me enfrenté a unos estudiantes yo no sabía qué hacía ahí, tal vez me pude haber equivocado de carrera. Pero ya después de 18 años de experiencia me doy cuenta de que entiendo de que esto era lo mío, de que este era mi trabajo, esto era lo que tenía que hacer. Entonces, acumulo dos momentos, los sentidos y el entendimiento. Lo que yo siento ahora al dar estas clases son emociones que me invitan a cada día a hacerlo mejor, ¿cierto? Y entender de que este era mi trabajo, no como me pasó ese primer día de clase, pues el susto y que se me vino el mundo encima y que no sabía qué hacer. Y así nos va a pasar a todos en nuestras primeras experiencias de trabajo. Primero de lo empírico, porque no sabemos por mucha universidad que tengamos, y luego el uso de la razón. El uso de la razón debería ser primero racional empírico para construir un nuevo término.
primero razono sobre lo que voy a hacer y luego lo aplico, pero no, como está bien filosóficamente, primero trabajo y luego me doy cuenta del sentido de las cosas. Por último está el empirista, que es este muy parecido a este, está a través de la experiencia, ¿cierto? Pero entonces se viene a dos momentos acá, el racionalista, que es muy tomado de esta parte también, y a la intuición y la deducción. Yo intuyo que las cosas que estoy haciendo se están haciendo bien. Un ejemplo claro ya para terminar la clase, la explicación de esto es que yo intuyo que toda la explicación del método que di de aquí para arriba, de aquí para arriba, de aquí para arriba, fue buena. Yo intuyo eso, ¿sí? Yo intuyo que lo hice bien, que hablé de cada uno de los métodos con sus exponentes, que cómo era que se iba a presentar ahí, les hablé de un problema como tal. Ahora, el resultado de eso es la deducción de esto. ¿Cuál es la deducción? Aquí es donde viene el trabajo. Usted se va a sentar juiciosito. Voy a deducir de que si lo hice bien, voy a tener un excelente trabajo de ustedes muy parecido al trabajo que les voy a poner en cátedra. Usted simplemente se va a grabar en 2 minutos hablando del método. Entonces, ¿qué necesitamos? Escoja un problema y escoja un método para solucionarlo, el que usted quiera. 2 minutos, problema planteado y metodología para solucionar. Y ahí me doy cuenta si esto que yo acabé, que intuyo que lo hice bien, deduzco de que realmente usted lo aprendió. Me manda eso por la plataforma y esa es la calificación y esa es la evaluación de este trabajo. Si no lo entendió, vuelva a comenzar y vuelva a poner. Yo por eso decidí más bien hacer videos, porque como usted no le pronto en la explicación así no queda grabado, entonces usted vuelve y lo ve como si se estuviera aprendiendo una canción. Muchas gracias por su atención, entonces ya voy a dejar de compartir esto y esperemos pues de que eh, ahorita en la plataforma igual les monto mañana el tiempo de duración para entregar esos 2 minutos de correo de voz. Un correo de voz o sí, se hacen un audio y lo montan en la plataforma. En la plataforma también se puede montar esa clase de audios. Bueno, muchachos, se cuidan, que les rinda, que estén muy bien. Mucha suerte. Ya voy a dejar de compartirles acá. Ya segundito de tener grabado.